Me llamo Claudia Martín. Tengo 19 años y desde que terminé el bachillerato en primavera, paso los días en nuestra casa familiar, a las afueras de Ronda, entre campos de olivos y laderas que se tiñen de oro al atardecer. Nuestra casa es antigua, de muros encalados y ventanas con contraventanas de madera azul cielo. Hay un limonero en el patio, una higuera vieja en la esquina, y una fuente que susurra en las noches calurosas. Mi habitación está en el piso de arriba, con una terraza que da al jardín. Es mi lugar favorito del mundo. Las mañanas de ese verano empezaban tarde. Me despertaba con el sol entrando por las persianas entreabiertas, me ponía una camiseta suelta, recogía el cabello en un moño desordenado y bajaba descalza a la cocina, donde el suelo de cerámica me daba escalofríos. Me gustaba tomar el desayuno al aire libre, cruzando las piernas en la silla, con el zumo fresco y el pelo aún húmedo de la ducha. Sentía el calor del sol en los muslos y el murmullo lejano de las cigarras, como si el mundo entero se hubiera detenido para que yo respirara más despacio. Siempre he tenido esa conciencia de mi cuerpo. No es vanidad, es conocimiento. Saber cómo se mueve una falda al caminar, cómo una mirada puede durar medio segundo más de la cuenta. Y en un pueblo como Ronda, donde todo el mundo se conoce, hay pocas formas de sorprender. Pero yo sabía cómo ser un misterio. Todo empezó un sábado, poco antes del mediodía. El viejo teléfono fijo de la cocina, ese que casi nunca suena, rompió el silencio. Contesté con voz dormida. ¿Claudia? Dijo una voz grave, familiar. Era tío Joaquín, el hermano mayor de mi madre. No lo veía desde hacía años. Vivía en Barcelona, pintaba, viajaba por el norte de África, y tenía fama de artista excéntrico. Ahora, divorciado y cansado, pedía hospedaje por unas semanas. Cuando mamá colgó, me miró con un gesto que no supe descifrar. Vendrá mañana. Papá no puso objeción. Aunque el ambiente, desde ese momento, cambió. Como si algo nuevo y desconocido fuera a instalarse entre nosotros. Joaquín llegó al día siguiente, al volante de un coche viejo, con gafas oscuras y una barba corta, como de varios días. Llevaba una camisa arrugada y una mochila de cuero gastado. Parecía salido de una película francesa. Lo observé desde la terraza, mientras bajaba del coche. Su andar era tranquilo, pero sus ojos se movían con la velocidad de quien no confía en lo que ve. Mamá lo abrazó con distancia. Papá lo saludó con frialdad. Yo bajé las escaleras lentamente, fingiendo indiferencia, aunque dentro de mí algo se agitaba. Claudia, dijo al verme. Estás irreconocible. Han pasado 5 años, respondí con una media sonrisa. Lo acomodaron en el antiguo despacho de papá. Pusieron un ventilador y una cortina nueva. Parecía una habitación prestada. Y de alguna manera, así se sentía él, como un huésped incómodo, como una nota disonante en una canción familiar. Los primeros días fueron calurosos y lentos. Joaquín pasaba las mañanas leyendo en el porche, con una taza de café fuerte y un cigarro sin prender entre los dedos. Sus ojos seguían los pájaros, el viento entre los olivos, los gestos cotidianos de la casa. Yo, sin querer, me convertí en parte de ese paisaje que él observaba. Vestía con ropa ligera, blusas de algodón, pantalones cortos, vestidos sueltos que se movían con el aire. No para provocarlo, sino porque así era yo, libre, solar, viva. Aunque empezaba a notar sus ojos más de la cuenta. No eran insistentes, ni invasivos. Pero, estaban. Una tarde bajé al salón a buscar un libro, justo al salir de la ducha. Llevaba el cabello mojado y una toalla anudada al cuerpo. Joaquín estaba allí, de espaldas, revisando unos papeles. Se volvió al oír mis pasos. Nuestra mirada se cruzó. Solo un segundo. Pero bastó. Esa noche soñé con cosas que no entendí. Una voz que susurraba.
Una mano que casi rozaba la mía. Me desperté inquieta. Empecé a fijarme en detalles. En cómo Joaquín pasaba cerca cuando yo estaba en la cocina. En cómo evitaba mirar directamente cuando yo reía o me estiraba en el sofá. En cómo su voz cambiaba de tono cuando me hablaba. Una noche calurosa bajé a beber agua. Llevaba una camiseta larga y calcetines. Nada más. La cocina estaba a oscuras, pero él estaba ahí, sentado, bebiendo vino. Me asusté un poco, pero él sonrió. Perdón. No quería asustarte. No pasa nada. No podía dormir. Tampoco yo. Me acerqué al fregadero, serví un vaso de agua. El silencio era extraño. Ni tenso, ni cómodo. Flotaba. Como si algo nos envolviera sin tocarnos. ¿Cómo te trata el calor? Preguntó. Como siempre. Con resignación. Él rió. Una risa suave, casi inaudible. Por primera vez me pareció joven. O al menos, no tan lejano. ¿Te molesta que esté aquí? No, dije. Me gusta cuando la casa se llena de historias. Él me miró. Largo. No con deseo, sino con una especie de nostalgia. Como si yo le recordara algo que había perdido. No pasó nada esa noche. Pero al subir a mi cuarto, sentí algo distinto. Un presentimiento. Una alerta dulce. Los días siguientes fueron como antes, pero no del todo. Había miradas que se alargaban. Silencios que decían cosas. Pequeños gestos. Yo empecé a dejar caer más botones abiertos en mis blusas. Empecé a usar perfume al anochecer. Una tarde de viento me senté en el porche mientras él dibujaba. Yo llevaba un vestido rojo, largo, con la espalda abierta. Me recogí el cabello, dejé que el sol me tocara los hombros. ¿Puedo hacerte un retrato? ¿Por qué yo? Porque tienes la luz justa. ¿Y por qué no sabes cómo miras cuando no sabes que te miran? Acepté. Me senté en el taburete de madera. Él tomó un lápiz, empezó a dibujar. No hablábamos. Solo se oía el rasgar del grafito sobre el papel. Me sentí observada de una forma nueva. No sexual. No paternal. Era como si él intentara leerme con los ojos. Como si buscara un secreto que ni yo conocía. Esa noche no pude dormir. Subí a la terraza con un libro, pero no leí. Joaquín apareció, otra vez, con una copa en la mano. ¿Te molesta si me siento? Es tu casa, respondí. Nos quedamos en silencio. El viento traía olor a jazmín. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos. Nunca me gustaron los veranos, dijo de pronto. Pero este, es distinto. No supe qué responder. Lo miré. Su rostro estaba iluminado por la luna. Por un segundo, quise tocar su mano. Pero no lo hice. Buenas noches, Claudia, dijo al levantarse. Buenas noches, Joaquín. Se fue. Y yo me quedé ahí, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Algo había comenzado. El calor no daba tregua. Las cortinas dormían pegadas a las ventanas, las chicharras cantaban desde el amanecer, y el aire tenía ese sabor mineral que queda después de una tormenta seca. Joaquín ya no era un visitante. Era parte del paisaje. Parte del aire espeso de la tarde, del silencio entre las comidas, del olor a óleo que de vez en cuando se colaba por el pasillo. Habíamos inventado una rutina que nadie más conocía. Cada tarde, mientras mamá dormía la siesta y papá veía las noticias en el salón, yo me escabullía al jardín.
Me sentaba bajo la higuera con un libro, a veces abierto, a veces solo apoyado en las rodillas, y esperaba. Joaquín solía llegar minutos después, con su cuaderno y un café frío. No hablábamos mucho. Pero el silencio entre nosotros tenía densidad. Una tarde, mientras yo estiraba las piernas sobre la hierba, él se acercó con un pincel entre los labios. «Hoy te ves como un personaje de Lorca», me dijo. «¿Una mujer de tragedia? No una mujer que ha leído demasiadas cartas sin abrir». Sonreí. Esa clase de frases solo salían de él. Y de alguna manera, se quedaban flotando. Esa tarde me dibujó. No era un retrato exacto, líneas abiertas, sombras suaves. Dibujaba sin mirarme del todo. Pero su mano parecía saber más de mí que sus ojos. Siempre me retrataba con los ojos cerrados. ¿Por qué? Porque así te veo cuando no me estás mirando. Un sábado por la mañana, mamá propuso salir al mercadillo del pueblo. Acepté con gusto. Me apetecía aire fresco, calles empedradas, puestos de fruta y el murmullo de voces que no dijeran nada sobre mí. Elegí un vestido de cuadros pequeños, azul y blanco, con una falda que giraba al caminar. Llevaba alpargatas de cinta y un sombrero de paja. Me sentía como una actriz saliendo de un rodaje secreto. En el mercado, probamos higos, tocamos telas, reímos como antes. Mamá me compró unos pendientes de cerámica pintada. Yo me compré una pulsera de cuero trenzado. La sentí como una promesa. Al regresar, Joaquín estaba en el porche. Leía, con los pies descalzos sobre el banco de piedra. Al verme pasar, alzó la vista y dejó el libro caer sobre su regazo. No dijo nada. Pero su silencio fue tan fuerte como un poema. Durante la cena, apenas habló. Miraba su plato como si escondiera respuestas. Y yo fingía escuchar a papá hablar del vino. Después de cenar, mientras lavaba los platos, sentí su presencia detrás de mí. Su sombra. Su olor. ¿Te ha gustado el mercado? Mucho. Me gusta ver a la gente cuando no te mira a ti. ¿Te cansas de que te miren? A veces. Yo también. Nos miramos en el reflejo de la ventana. No era una mirada romántica. Era una tregua. Esa noche llovió. Por fin. Una lluvia tibia, casi tímida. Me senté en el columpio de madera con una manta fina y una taza de leche caliente. Llevaba una camiseta larga y el cabello suelto, húmedo por la ventana abierta. Joaquín apareció desde la sombra. Fumaba en silencio. ¿Otra vez sin dormir? Ya no sé dormir como antes. Se sentó a mi lado, en el suelo, y compartimos la manta. Nuestros brazos se tocaron por accidente. Oh no. Me fijé en sus dedos, largos, con manchas de pintura seca. Pensé en cuántas veces me habrían dibujado ya. ¿Sabes qué me asusta de ti? Preguntó. ¿Qué? ¿Qué me haces querer quedarme? Levanté la vista. La lluvia nos envolvía. El silencio era una música muy lenta. El domingo amaneció limpio. El cielo, sin nubes. El olor a tierra mojada aún persistía. Pasé la mañana en mi habitación, eligiendo qué ponerme. Opté por una blusa blanca de algodón fino y una falda larga beige, de lino. Me recogí el cabello en una trenza floja y dejé mis pies desnudos. Me pinté las uñas de rojo coral, sin pensarlo. Cuando bajé, Joaquín preparaba café. Me miró sin hablar. Hoy pareces, del sur. Siempre lo he sido. No como ahora. Tomé la taza, me senté frente a él. Crucé las piernas. Mi pie rozó el suyo. Levemente. Él no lo apartó.
No dijimos nada más. Pero algo había cambiado. Por la tarde, decidí salir a caminar. Me puse unas sandalias de cuero y un pañuelo en el cabello. Joaquín, sin que yo lo invitara, se ofreció a acompañarme. Caminamos por los senderos de tierra que rodeaban la casa, entre viñas y almendros. No hablábamos mucho. De vez en cuando él señalaba una planta, un insecto, un detalle. Y yo lo escuchaba como si me estuviera leyendo. Nos detuvimos en un muro bajo. Me senté sobre las piedras calientes por el sol. Él se quedó de pie. A veces me pregunto si ya no sé vivir en lugares normales, dijo. ¿Y esto es normal? Contigo, no hay nada que lo sea. Me bajé del muro. Quedamos muy cerca. Su rostro estaba tenso, como si quisiera decir 1000 cosas y ninguna al mismo tiempo. Deberíamos volver, dije. Sí. Pero no nos movimos. Esa noche, cuando subí a mi habitación, encontré un sobre bajo la puerta. Dentro había un dibujo. Era yo. Dormida. De perfil. En el columpio. Y un papel doblado. Te miro porque no sé no hacerlo. J. Lo guardé en la caja de madera donde conservo los objetos que me importan. Me senté en la cama. Apagué la luz. Y por primera vez en semanas, dormí profundamente. Las semanas pasaban como el humo de un cigarro en una habitación cerrada. Lentamente, sin avisar, pero dejando su rastro en los rincones. Joaquín y yo no habíamos hablado del dibujo que encontré bajo mi puerta. Tampoco del roce bajo la mesa, ni de las caminatas al atardecer. Pero ambos sabíamos. Cada vez que cruzábamos miradas, algo vibraba. Como si un secreto susurrara entre nosotros en un idioma que solo nosotros dos entendíamos. Y aún así, nunca lo decíamos en voz alta. Ese domingo, mientras la casa dormía la siesta, decidí quedarme en la sala de lectura. Estaba desierta, bañada por una luz dorada que entraba entre las hojas de las persianas. Me tumbé en el sofá con un libro abierto y los pies sobre el respaldo. Llevaba una camisa blanca de mi padre, grande, con las mangas dobladas hasta los codos y apenas abotonada. Nada más. No esperaba que él entrara. Pero lo hizo. Entró en silencio, con una taza de té en la mano, y se quedó en la puerta al verme. ¿Molesto? No, dije, sin levantar la vista del libro. Estaba soñando con los ojos abiertos. Se sentó en el sillón frente a mí. En silencio. Él humeaba entre sus dedos. No hablaba, pero su presencia llenaba el aire como una canción sin letra. ¿Qué lees? Una historia que no termina nunca. Como muchas. ¿Y te gustan esas? Sí. Porque me permiten imaginar cómo podrían seguir. Cerré el libro. El silencio volvió a instalarse, espeso y confortable. Mis piernas colgaban del sofá, y mi pie rozó sin querer la alfombra. Sentí un leve escalofrío. Joaquín dejó la taza en la mesa y se inclinó hacia adelante, como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Solo me miró. Lento. Desde el tobillo hasta el rostro. No me sentí incómoda. Me sentí vista. Esa noche, me metí en la cama más temprano. Pero no dormía. La ventana estaba abierta, y el ventilador giraba lento, como si respirara conmigo. Me levanté, me puse una bata ligera de lino y bajé a la cocina en busca de agua. Mientras bebía, escuché pasos. Era él. Joaquín. Llevaba un libro en la mano, y parecía igual de insomne que yo. Otra vez en la cocina, sonrió. Ya es nuestro segundo cuarto. Tal vez el único sin mentiras, dije sin pensar. Él se acercó al fregadero. Lavó su taza,
en silencio. El agua corría como si fuera lo único real en esa escena. ¿Por qué no te vas? Pregunté. Él se quedó inmóvil. Porque no sé si quiero que me olvides. Mis dedos temblaron sobre el vaso. No dije nada. Me fui caminando despacio, descalza, con la bata flotando a mis espaldas. Pero cuando llegué a la escalera, me volví. ¿Vienes? Él no respondió. Pero subió detrás de mí. No pasó nada. No aquella noche. Nos sentamos en el suelo de mi habitación, con la luz tenue de la lámpara y un disco de guitarra española sonando muy bajo. Hablamos de cosas que no eran importantes, la comida en Marruecos, un poeta griego, una calle en Granada. Y sin embargo, fue la conversación más íntima de todas. Él se recostó contra la pared. Yo me recosté sobre él. No nos tocábamos más que por el hombro, pero el calor de su cuerpo atravesaba mi bata como si fuera papel. En algún momento, me dormí. Cuando desperté, ya no estaba. Pero había una nota en mi almohada. Gracias por el refugio. No todos los silencios duelen. J. Los días siguientes intentamos evitar vernos. O eso fingimos. Joaquín salía temprano, con su mochila y su cámara. Yo pasaba las mañanas en el pueblo, visitando a mi amiga Almudena, que vivía con su abuela y vendía pendientes artesanales. Ella me preguntaba por Joaquín con ojos encendidos. ¿Y el pintor misterioso? Bromeaba. Es mi tío. Pero no de sangre, ¿verdad? ¿Y eso qué cambia? Todo. O nada. Sus palabras se quedaban conmigo durante el camino de vuelta. Una tarde, mientras almorzábamos, papá se detuvo en seco. Observaba a Joaquín con una ceja alzada. Has estado muy callado últimamente. Estoy bien, respondió. ¿Te vas a quedar hasta cuándo? Silencio. Mamá nos miró a los tres. Yo bajé la vista. No lo sé, dijo Joaquín. Tal vez pronto me vaya. Mi corazón dio un salto extraño. No dije nada. Pero esa noche, me senté sola en la terraza. No leí. No escribí. Solo esperé. Y él no vino. Al día siguiente, lo busqué en el estudio. No estaba. En la mesa encontré bocetos, ojos, labios, torsos cubiertos por sábanas. Una silueta sobre un columpio. Un pie desnudo con una pulsera. Era yo. Todo era yo. La puerta se cerró tras de mí. Me giré. Joaquín estaba allí. No entres aquí sin avisar, dijo suavemente. ¿Por qué? ¿Tienes algo que esconder? Él se acercó, sin agresividad, pero con decisión. Se detuvo frente a mí. Podía oír su respiración. Sí. Tengo cosas que no debería haber dibujado. Pero lo hiciste. ¿Y tú lo sabías? Lo sé ahora. Silencio. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté. Lo que no destruya. No supe qué quería decir. Pero supe que tampoco él lo sabía. Esa noche volvió la lluvia. Yo dormía envuelta en una manta cuando escuché un golpe en la ventana. Era él. Empapado. Con los ojos llenos de algo que no era arrepentimiento. Ni deseo. Era necesidad. Le abrí. Entró. No me tocó. Solo se sentó en el suelo y apoyó la cabeza en mi colchón. ¿Puedo quedarme aquí, solo esta noche? Solo si me prometes que no te irás sin decir adiós. Asintió. Cerró los ojos. Y por primera vez, nuestras respiraciones se unieron en la oscuridad sin miedo. A la mañana siguiente,
Cuando desperté, Joaquín ya no estaba. Ni en la habitación. Ni en la casa. Sobre la mesa del comedor encontré una nota, escrita con su caligrafía alargada y nerviosa. Necesito respirar. Volveré. Nada más. Ese día fue como andar descalza sobre piedras calientes. Todo era incómodo. El desayuno sabía a poco. El café era demasiado amargo. Mamá me preguntó si me pasaba algo. Respondí con un no tan falso que hasta el gato me miró raro. Intenté ocupar la cabeza, ordené mi armario, barrí la terraza, ayudé a papá a regar los limoneros. Pero cada sombra me recordaba la suya. Cada rincón parecía contener una huella invisible suya. Esa noche no dormí. La cama estaba demasiado vacía, incluso para una sola persona. La luna se colaba por la ventana y pintaba mi pared de azul pálido. Me levanté 3 veces a beber agua. Y 3 veces volví con la misma sed, la que no quita ningún vaso. Pasaron 2 días. Luego, 4. Joaquín no llamó. No escribió. En el calendario, tachaba los días con lápiz, no con tinta. Como si esperara poder borrarlos. La casa volvió a ser la misma de siempre, o al menos lo intentaba. Pero algo había cambiado. Yo ya no era la Claudia que se sentaba a leer bajo la higuera. Me sentía incompleta, como si alguien hubiese arrancado un párrafo entero de mi historia. Una tarde, bajé al estudio. Estaba vacío. Pero sobre la mesa seguían los dibujos. Sus retratos. Mis retratos. En algunos, parecía que yo sonreía. En otros, parecía que lloraba. O dormía. O pensaba en algo que él nunca preguntó. Decidí recogerlos. Los metí en una carpeta de cartón con cuidado, uno por uno. Al llegar al último, me detuve. Era un autorretrato de él. O mejor dicho, de su sombra. Un rostro apenas delineado, con los ojos cerrados, y una inscripción al borde. Me estoy borrando. Pero tú sabes dónde encontrarme. Esa misma noche, llegó. Yo estaba en el jardín, descalza, recogiendo higos caídos del suelo. Llevaba un vestido blanco de lino, sencillo, y el cabello suelto. No lo esperaba. No así. Escuché el sonido de las ruedas sobre el camino de grava. Luego, su silueta. Delgado. Cansado. Pero presente. No dijo nada. Se quedó en el umbral, mirando. Yo tampoco hablé. Solo nos miramos. Al cabo de unos segundos, él suspiró. Pensé que si me alejaba, lo entendería todo. Pero no entendí nada. Solo que sin esto, sin ti, no soy nadie. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se oía en toda la finca. No puedes decirme eso y luego marcharte de nuevo, dije, con la voz temblorosa. No voy a irme, respondió. No hasta que sepas si lo nuestro existe. ¿Lo nuestro? Él no se movió. Solo dijo. Lo que no decimos. Lo que dejamos flotando. Esa noche no cenamos con la familia. Preparé pan con aceite, aceitunas y un poco de queso curado. Lo llevamos a la terraza. Comimos en silencio, sentados cada uno en una esquina del banco de piedra, con la mirada puesta en el cielo. La luna era casi llena, y el cielo estaba despejado. Se oía el canto lejano de un búho y el viento entre los rosales. Joaquín sacó un cuaderno pequeño del bolsillo y me lo tendió. Es para ti. Al abrirlo, reconocí las primeras páginas. Eran nuestros días. Mis piernas sobre el césped. Mis pies en el columpio. Mi perfil en la terraza. Sus trazos eran más suaves que nunca.
No me miró mientras lo hojeaba. Miraba al suelo, como si hubiera confiado en mí algo más íntimo que una palabra. Nunca dibujé a nadie así, susurró. ¿Así como? Como si cada línea doliera de lo real que es. No respondí. Cerré el cuaderno. Lo abracé contra el pecho como si fuese una caja de música. No le di las gracias. No era necesario. Él lo sabía. Después me fui a mi habitación. No nos despedimos. Subí las escaleras con paso lento, como si cada peldaño fuera una duda. Me quité el vestido y me puse una bata de algodón suave. Me senté frente al espejo y desenredé mi cabello, que olía a jazmín. Sentía dentro de mí una calma inquieta. Como si el mar estuviera en silencio, pero con las olas listas para romper. Abrí la ventana. El aire nocturno estaba tibio. Se oía un tren muy lejos. Me tumbé en la cama, y me quedé despierta mucho tiempo. Pensando en todo lo que no dijimos. Lo que no hicimos. Lo que no pasó, y sin embargo cambió algo para siempre. Al día siguiente, por la mañana, mamá nos observó. No lo dijo, pero lo supe. Sus ojos eran dos faros. No para iluminar, sino para alertar. ¿Dormiste bien? Preguntó, sin dejar de mirar mi taza. Sí, mentí. Joaquín también se levantó tarde, comentó, sin sonreír. Papá hojeaba el periódico, ajeno al volcán que burbujeaba en esa cocina. Joaquín solo bebía café. No habló. No levantó la mirada. Más tarde, me lo encontré en el estudio. Estaba de pie frente a una tela en blanco. Sus hombros estaban tensos. Parecía alguien a punto de correr o a punto de rendirse. ¿Puedo quedarme un momento? Pregunté. Siempre. Me senté en el suelo, cruzando las piernas, como una niña que espera un cuento. Él no pintó. Solo sostuvo el pincel, sin moverse. Luego lo dejó. Caminó hacia la ventana. Y dijo, muy bajo. Si tú desapareces, Claudia, yo no sabré dónde quedarme. Mi respuesta fue el silencio. Pero fue un silencio que lo abrazó, aunque no lo tocara. Esa tarde, Joaquín salió. No dijo a dónde. Cuando volvió, traía una caja. Dentro, una cadenita de plata con un colgante, una hoja de higuera. Para que no olvides dónde empezó todo. Lo miré. ¿Y tú? ¿Dónde empiezas tú? Empiezo donde tú dejes de huir. Esa noche, cuando subí a mi habitación, me sentí ligera. No porque algo se hubiera resuelto, sino porque al fin entendí que hay cosas que no necesitan nombre para existir. La ventana seguía abierta. El cielo estaba despejado. Me tumbé en la cama. Y entonces lo sentí. No un miedo. No una certeza. Un presentimiento. Como si algo estuviera a punto de romperse. Y no sabíamos si estábamos listos. Agosto se apagaba poco a poco. Las noches ya no eran tan cálidas, y el viento empezaba a traer consigo ese olor a uvas maduras, a tierra cansada, a finales. Yo lo sentía en los brazos. En el cuello. En la piel. Ese peso invisible de lo que no se dice y sin embargo está ahí, ocupando espacio entre las palabras. Joaquín pasaba cada vez más tiempo en el estudio. Ya no dibujaba. Miraba las paredes, los papeles, la ventana abierta. Como si buscara una respuesta fuera de sí mismo. ¿Estás bien? Le pregunté una tarde, mientras regaba las macetas del patio. Estoy, al borde. ¿Del qué? De tomar una decisión. No pregunté más.
Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, y jugué con la sombra de la bugambilla. El sol filtrado por las hojas dibujaba patrones sobre mi bata. Pensé que él podría haberlos dibujado. Pero no lo hacía. Esa noche, encontré una nota en mi libro favorito. Era una hoja suelta, con solo una frase. Si desaparezco, no será por ti. Será por mí. Mi estómago se cerró como una flor de noche. Intenté leer, pero las letras bailaban. Cerré el libro y salí a caminar, descalza, por la terraza. La higuera ya no tenía el mismo olor. Algo en el aire había cambiado. A la mañana siguiente, la casa estaba inusualmente silenciosa. Ni pasos, ni cucharillas, ni el sonido del ventilador. Solo una calma espesa. Como si todo respirara más lento. Bajé a la cocina. Mamá tomaba café, en silencio. ¿Has visto a Joaquín? Ella levantó la vista, con los ojos más oscuros que nunca. Se fue temprano. Con una maleta. ¿Dijo a dónde? No. Mi pecho se hundió como un tejado bajo la tormenta. Me apoyé en la encimera. Contuve las lágrimas. No por orgullo, sino porque algo dentro de mí decía que no debían caer todavía. Claudia, dijo mamá, pero no terminó la frase. Yo salí. Corrí. No sabía a dónde iba. Caminé por el sendero entre olivos. Crucé el puente viejo. Pasé por el campo donde solíamos hablar sin hablar. Me detuve en la vieja parada del autobús, donde nunca paraban autobuses. Y allí estaba. Una caja. Pequeña. De madera. Con mi nombre escrito a lápiz. La abrí. Dentro, una carta. Claudia, si lees esto, es que no tuve el valor de despedirme de ti con los ojos. Sé que lo nuestro no tuvo nombre, pero tuvo cuerpo. Un cuerpo hecho de aire, de dibujos, de silencios. No sé si fui cobarde o honesto. Solo sé que no podía quedarme. No porque tú no fueras suficiente, sino porque eras demasiado. Demasiado verdad. Demasiado vida. Volveré. No cuando el mundo lo permita, sino cuando yo pueda sostenerlo. Y si no estás, sabré que fue justo. Pero si estás, sabré que valió la pena. J. Me senté allí, en el suelo seco, con la carta entre las manos. No lloré. No, aún. Solo cerré los ojos y lo vi todo. Su estudio, sus manos manchadas, la higuera, el cuaderno, la hoja de plata. Y su silencio, más elocuente que cualquier palabra. Pasaron semanas. Volví a mi rutina. Empecé a ayudar a mamá con el negocio familiar. Salía al mercado, hablaba con la gente, reía de nuevo. Pero algo en mí había cambiado. No era tristeza. Era otra cosa. Era madurez. Era memoria viva. Cada vez que pasaba por el columpio, lo empujaba suavemente, aunque no me sentara. Cada vez que regaba las plantas, hablaba en voz baja. Como si alguien aún me escuchara. Una tarde, encontré el cuaderno que él me había dado, escondido detrás de los libros. Lo abrí. Y en la última página, que no había visto antes, una frase. Todo lo que no dijimos aún vive entre la higuera y el viento. Cerré el cuaderno. Y sonreí. Una mañana de otoño, al levantarme, vi algo en la baranda de la terraza. Una hoja. No cualquier hoja. Era una hoja de higuera, seca, perfectamente colocada sobre mi libro favorito. No había nadie a la vista. Pero el viento olía distinto. Como si una promesa se hubiera cumplido. O estuviera por cumplirse.